Esta es la ley de voltajes. ¿Sí? Esta es la ley de voltajes. La ley de corriente no viene aquí, pero es la ley de voltaje. Tenemos ese circuito. Fíjense bien. El único que tiene polaridad ahí en el circuito es la batería, la fuente de 3 volts. ¿Sí? Y la batería de B2 de 15 volts. Son los únicos elementos que presentan polaridad porque esa es su naturaleza. Las resistencias no tienen polaridad. Pero cuando ya la ponemos en un circuito, para que fluya tenemos que saber cuál es el concepto de diferencia potencial. Y eso indica que tienes que poner una polaridad para saber de dónde a dónde pasa la corriente, de más a menos. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, aquí les dice que lo primero que hay que hacer es identificar las mallas internas. ¿Sí? Esas mallas internas, en este caso tenemos dos. Son dos caminos cerrados. Y tenemos una externa. En este caso no la vamos a usar la externa. Vamos a usar solamente las internas. Les repito, ¿se pueden usar las externas? Sí. Cuando el problema está muy complejo y con las fórmulas que obtenemos de las mallas internas no se puede resolver, sí podemos usar la malla externa. Y si no se puede usar la malla externa, alguna forma habrá de establecer aplicando la ley de Ohm, ¿no? Para resolver el problema. Todos los problemas tienen solución. Si tú me dices, este problema no se puede resolver, y eso es cierto, pues esa es una solución al problema, ¿no? Lo que te estoy planteando, lo que tú me digas, bueno, eso no se puede resolver porque esto no está bien. Y ese le estás dando una respuesta a la interrogante de cómo resolverlo, si se puede resolver o no. O si te dicen resuélvelo, pero si no se puede resolverlo, pues no se puede resolver. Y esa sería la solución, en dado caso que sea cierto. Bueno, en este caso tenemos el circuito y del lado izquierdo tenemos una malla compuesta por el elemento de la fuente de voltaje de 13 volts, la resistencia 1 de 12 ohms y la resistencia 3 de 4 ohms. A esa malla le dibujamos una corriente de malla y a esa corriente de malla le llamamos I1, porque a esa malla le estamos llamando que es la malla 1. En el lado derecho tenemos otra malla, otro camino cerrado, que está compuesto por la resistencia de 4 ohms, la resistencia 2 de 6 ohms y la batería B2 creo que es de 15 volts. Ahí está. Esa sería la malla 2. Y ahí le dibujamos una corriente de malla 2. ¿Sí? I2. Ahora, si se dan cuenta, la corriente que pasa por R1 es la corriente de malla I1. Esto es parte del análisis. Y un análisis requiere un esfuerzo, acuérdense. Pero la corriente que pasa por la fuente de voltaje B1, pues sí, también es la corriente de malla I1. Pero si ustedes observan, la corriente que pasa por la resistencia 3 no es la corriente de malla I1 solamente, ni tampoco es la corriente de malla I2 solamente. Es la combinación, ¿no?, de las corrientes de malla I1 y la corriente de malla I2. Esa es la corriente, es la corriente que pasa por R3, ¿no? Sería I1 menos I2. La diferencia de esas corrientes sería el valor realmente que está pasando por la malla, por el elemento R3.
Por eso les decía. Ahora, en la resistencia 2, la corriente que está pasando por ahí sí es la corriente de malla 2 y 2, y por la batería de 15 volts también la corriente que está pasando es la corriente de malla I2. Ustedes siguen las flechas, eso es. Hasta ahí. Ya llamamos I1 e I2. Cuando nosotros dibujamos esa corriente de malla, esa dirección, esa flecha de I1 y de I2, ya arbitrariamente estamos definiendo una polaridad, ¿sí? La corriente va de izquierda a derecha en cada malla. Si va de izquierda a derecha, quiere decir que del lado izquierdo del elemento está la polaridad positiva y del lado derecho está la polaridad negativa. Así de simple. Si va de izquierda a derecha, del lado derecho va de mayor a, de positivo a negativo, de mayor potencial a menor potencial. Ese positivo y negativo indican que es mayor potencial y menor potencial. El problema que tienen ustedes, y espero que ahorita al decirles esto ya les quede claro cuál es el problema que tuvieron con la ley de Ohm, es que si tú tienes el mismo nivel de voltaje, pues no hay diferencia de voltaje. Si tú no tienes diferencia de voltaje, no va a pasar corriente. Si tú no tienes diferencia de voltaje, no va a pasar corriente. Si no hay una diferencia de potencial. Si no hay diferencia de potencial, quiere decir que el voltaje aplicado en ese punto es cero, es nulo, porque no hay diferencia de potencial. Es decir, el voltaje, ¿cuánto vale? Cero. Y si no hay diferencia de potencial, no pasa corriente. Y eso es lo que aplica en el ejercicio del circuito 8 de la práctica 1, que les dejé los 2 puntos ayer. Sí, se pusieron a resolverlos algunos, le pusieron que en paralelo, en serie, y eso no aplica así, porque tienen que identificar los nodos, y en los nodos te das cuenta si hay diferencia de potencial o no. Si es el mismo nodo, pues no hay diferencia de potencial. Si son nodos diferentes, sí hay diferencia de potencial. Bueno, se establecen tantas ecuaciones como mallas se han identificado. Tenemos 2 mallas internas. Vamos a hacer 2 ecuaciones. De eso nos quedan, de esto nos quedan, ¿cómo les diré? Dos ecuaciones simultáneas que tienen que resolverlas por cualquier método, ya sea de igualación, sustitución o eliminación. Ya cuando son tres ecuaciones, 3 mallas, o pueden ser 4 mallas, ya no se recomienda usar el método de igualación, sustitución o eliminación. Algunos usan el de eliminación. Es más fácil usar determinantes, el método de determinantes. Si usan el método de matrices, pues ya usan están usando prácticamente el de eliminación. Pero eso es matemática, pues. Es Ok. Si ustedes observan, yo tengo la malla 1 y la malla 2. ¿Sí? Y dice aquí que bajo esta técnica que se establecen tantas ecuaciones. Bueno, tengo 2 mallas, voy a tener 2 ecuaciones. Se usa el siguiente procedimiento. Suma las tensiones de las fuentes. Pues en la malla 1 tenemos la fuente de 3 volts. Y le ponemos 3 volts igual a tanto. O le ponemos B1 igual a tanto. ¿Cuánto vale B1? 3 volts. En la ecuación 2 tendríamos como tenemos otra malla, la malla 2 tendremos la ecuación 2, que sería la fuente de voltaje, en este caso es B2 igual a tanto.
¿Cuánto vale V2? 15 volts. Lo ponemos igual, el signo de igual. De ahí van a salir, ya tenemos dos ecuaciones. Estamos iniciando dos ecuaciones de manera simultánea. Falta determinar la polaridad. Bueno, si el sentido de la corriente de la fuente es igual que el establecido aleatoriamente en la malla 1, fíjense, si el sentido de la corriente, ¿sí?, de la malla coincide con el sentido de la corriente de la batería, acuérdense que por convención de ingeniería, se establece que la corriente va del positivo al negativo. Por convención científica, la corriente circula al revés, de negativo a positivo. Lo real es la convención científica, ¿sí? Lo que se usa en los cálculos es la convención ingenieril, la convención de ingeniería. ¿En qué afecta eso? En nada. Si es matemáticamente, el cálculo te da igual, ¿sí? Te da igual. Lo que pasa es que desde el punto de vista de cálculo, la convención de ingeniería te da más facilidad de entender el problema. Por eso es que preguntan que si la corriente de dónde va. Pues sí, va de un lugar, va de negativo a positivo de acuerdo a la convención científica, y la convención de ingeniería va de positivo a negativo. Pero en este caso estamos considerando la convención ingenieril, diciendo que la corriente de la fuente sale del positivo. Y si la corriente de la fuente IF1 coincide con la misma dirección de la flecha de la corriente que nosotros pusimos en la corriente de malla I1, se dice que es positivo. De igual forma, en la malla 2, si la corriente no va en la misma dirección que la corriente de la fuente 2, no va en la misma dirección que la corriente de la malla, se considera negativo. ¿Por qué? Porque van una en contra de la otra. Esa es una técnica, ¿sí? Por eso voy a explicar esta técnica que ya trae aquí y luego les explico la otra, la de no usar las corrientes de la fuente, sino nada más la corriente de malla, ¿no? Para no confundir, vamos a ver esto. Entonces queda claro por qué se pone 3 volts positivo y menos 15 volts. Porque en la otra forma, en la de corrientes de mallas nada más, sin usar las corrientes de voltaje, tenemos que sería menos 3 volts y 15 volts positivos. Pero bueno, aquí la estamos manejando así. La segunda parte de la ecuación se inicia sumando todas las resistencias de la malla que se está analizando y el resultado se multiplica por la corriente de malla. ¿Sí? Tenemos, en la malla 1 tenemos 2 resistencias, la de 12 ohms y la de 3 ohms. ¿Sí? Y la multiplicamos por la corriente de la malla 1. Si sumamos las dos resistencias, tenemos 12. Estamos en la malla 1, acuérdense. 12 ohms más 4 ohms me va a dar ¿cuánto? 16 ohms. Y lo vamos a multiplicar por la corriente de la malla 1. En la otra malla, en la malla 2, pues voy a hacer el mismo procedimiento. ¿Sí? Tengo 2 resistencias en la malla 2, la de 6 ohms, la R2 y la R3, que es la R3 es de 4 ohms. Si yo sumo 6 más 4 me va a dar 10 ohms y la voy a multiplicar por la corriente de esa malla 2, que es I2. Ya las ecuaciones se complementan restando el producto de las resistencias compartidas con la otra malla por la corriente compartida. Ok. Si se dan cuenta, en la malla 1, ¿sí?, tenemos que la resistencia compartida es R3. Dice ahí que tenemos que restarla, pero tenemos que multiplicarla por la corriente de la otra malla. Por eso, en la malla 1 tenemos la ecuación 1